Estimados participantes, muy buenos días. Les doy la bienvenida en nombre del ingeniero José Laos. Él es director de la Dirección de Promoción y Articulación Sierra, al seminario del día de hoy, Industrialización de Alimentos. El día de hoy, la ponencia está a cargo del magíster Tony Chukisuta. Él es director del Instituto de Investigación del Mejoramiento Productivo de la Universidad Nacional Autónoma de Chota, en Cajamarca. Tony, ¿me escuchas? Hola Carmen, sí, buen día. Bueno, buen día con todos. Un gusto saludarles. Mi nombre es Steve. Gracias por presentarme, Carmen. Quiero agradecer al organizador, quien es el Sierra Exportadora, en este caso de Huánuco, en las cuales me ha permitido poder ilustrarles referente a la industrialización de alimentos. Voy a enfocarme principalmente en el proceso de deshidratación, las cuales estamos trabajando en ello, promoviendo, desarrollando métodos no convencionales para poder dar solución técnica a los desafíos que hoy en día se viene sometiendo el público y el consumidor en este caso. Que si bien me pueden interrumpir en cualquier momento, eh, es, es disponible sus preguntas, me gusta interactuar constantemente con cada uno de ustedes y que esto sea una dinámica, una dinámica de aprendizaje en las cuales podamos debatirlas, no solamente yo dedicarme al proceso eh, de mencionar, de escribir, de proponer las ideas que hoy voy a... Una vez más, agradecerles este espacio a cada uno de ustedes, esperando de que esta presentación sea de sumo agrado a cada uno de ustedes y de que sea de mucho provecho, especialmente en la parte de la aplicación que hoy en día más lo necesitamos. Sin más, yo represento la Universidad Autónoma de Chota, soy el director del Instituto de Mejoramiento Productivo, en las cuales venimos innovando, desarrollando. Es un instituto joven que su fin es promover la mejora de la productividad agroalimentaria y no agroalimentaria en este caso. Sin más, vamos viendo algunas características. Vamos haciendo un pequeño eh, estado situacional de cómo se está viviendo hoy en día el desarrollo y cómo va a enlazar al proceso que vamos a ver, al proceso de deshidratación de los alimentos. Vamos a articularlo específicamente. Muy bien, vamos a ver que a nivel mundial el consumo de los alimentos ha variado circunstancialmente a partir de lo que hoy en día estamos observando, lo que es la pandemia, ¿no? La pandemia originada por el SARS-CoV-2, en este caso más conocido como el coronavirus. Que si bien hoy en día el consumidor se ha vuelto reflejado a ver nuevas tendencias, las cuales nos permiten a nosotros mejorar algunos atributos a partir del consumo de alimentos para poder nosotros estar sanos, tener una mejor inmunidad, tener mejor, mejor nuestro sistema inmunológico, etcétera, etcétera. Para ello, nosotros vamos a tener que ver que hoy en día el público está orientado a la salud y el bienestar. Ya le acabo de mencionar. También es exigente en poder ver qué características de cada alimento puede dar ciertos beneficios a nuestra salud. Y asimismo, este alimento tiene que ser cómodo, flexible, viable y que no genere perjuicios durante todo el proceso de digestibilidad. Entonces, teniendo estos conceptos, también es crítico, escéptico decir que lo que yo necesito es esto, me voy a tal producto, tal sección y voy consumiendo todos estos tipos de alimentos. Crítico al decir, en comparar un alimento con otro, cuál tiene mejor ventaja y quiénes tienen menos ventaja referente a cierto segmento del cual el público está eh, deseando consumir. Muy bien, vamos a este punto muy crítico, pero es sumamente circunstancial que hoy en día todos y cada uno de nosotros hemos vivido. Ser caprichoso y emocional. ¿A qué se refiere esto de ser caprichoso? Nosotros, cuando nos tenemos la necesidad de poder adquirir un alimento, en este caso, tiene que satisfacer necesariamente nuestros sentidos, desde la masticabilidad del tacto, el oído, el olor, entre otros, así como sentirme a partir de estos sentidos la parte emotiva de satisfacción.
o también de insatisfacción. Entonces, todo esto me va a poder enlazar al proceso de la adquisición de los alimentos. ¿Y a qué tipo de segmentos? Como estaba mencionando, me estoy viendo segmentos veganos, orgánicos, no convencionales, un sinfín. Pero si hablamos específico, vamos a depender normalmente de nuestro poder adquisitivo o de nuestro también nuestro nivel sociocultural. Que si bien con todo lo que ya les he comentado anticipadamente, vamos a poder observar que hoy en día nuestra dieta alimenticia ha variado en ir a alimentos hoy en día que tengan ciertas características para mejorar el sistema inmunológico. Y para ello, cada uno tiene una conciencia de poder decir, esto es bueno, esto no es bueno, y esto lo necesito. Para ello, cada uno tenemos que observar. Vemos ahora el estado situacional de cómo y cada quien puede desarrollar. Les invito, ahí está la referencia bibliográfica de donde se ha obtenido estos criterios en los cuales se enmarca hoy en día en estado de pandemia y nos va a desarrollar. Y veamos lo siguiente, cuáles son las tendencias y los productos que hoy en día han crecido. Si podemos observar, en este caso dentro de la lámina, vamos a encontrar lo que concierne los productos veganos, los orgánicos, los diarios, los que son empacados con materiales no agresivos al medio ambiente, los que son funcionales, energéticos, los que tienen alto contenido proteico y los vegetarianos, ¿no? Si nosotros nos damos cuenta, en el año 2019 hay una tendencia creciente en muchos de los segmentos, pero nos vamos a enfocar al proceso siguiente, a los productos orgánicos. En el 2020 también ha crecido enormemente, estamos hablando de un 25 a un 30%, las cuales van a permitir que cada segmento, de acuerdo al rubro que vamos a procesar, van a tener que ir modificándose, orientándose al tipo de segmento, si van a ser estos enriquecidos, si van a ser fortificados, si van a tener a dar un segmento con una preoperación, una operación del procesamiento de alimentos. Entonces, teniendo esta consideración, vamos a ver que los alimentos normalmente tradicionales, oriundos digamos, del campo, han venido creciendo también de acuerdo al tipo de envase y el tipo de empaque, en las cuales es muy importante poder desarrollarlo y las cuales vamos a hablar también de manera muy sintética, muy técnica, entre otros, comparado con la norma técnica peruana. Y veamos también que el segmento de vegetarianos ha ido creciendo también y en este último periodo del año 2020 ha incrementado enormemente. Es decir, hay una tendencia al orgánico, al consumo de vegetales, al consumo de aquellos alimentos que tienen actividad funcional. Y acá quiero entrar a la palabra funcional. Funcional, acá siempre hemos dicho nutracéutico. En sí, toda matriz alimentaria, sea de origen animal o vegetal, fruta o hortaliza, todos aquellos son alimentos que tienen beneficio hacia la salud. Y acá tengamos dos conceptos muy primordiales que vienen a ser la disponibilidad y la biodisponibilidad. Biodisponible significa que el consumir un alimento me va a generar beneficio a la salud. Y bioaccesibilidad va a ser qué cantidad de ese alimento va a ser aprovechado por nuestro sistema digestivo específico en los intestinos, ¿no? Son dos palabras muy importantes que tenemos que tener en cuenta para poder entender todo lo que vamos a platicar durante el procesamiento, y esto es muy importante tenerlo en consideración porque nos va a permitir ver cómo hoy en día es el segmento o las tendencias de las personas. Muy bien, teniendo ello, voy a ver acá, teniendo como referencia a Sierra y Selva Exportadora, que en las cuales se ha identificado un sinfín de productos por cada región, es decir, productos banderas en las cuales tiene su mayor dinamización de la microeconomía
en ciertas regiones, ¿no? Son potencia, hay que mejorar, hay que tecnificar, hay que proponer nuevas ideas, hay que ver soluciones técnicas, entre otros. Para ello, nos enmarcamos a este pequeño mapa en los cuales tiene cierto potencial, ¿no? Si nos vamos a la parte sur, vamos a poder observar una fuerte creciente de los granos andinos, como la quinoa, la maca, direste, la quinoa, eh, en diferentes variedades de quinoa, diferentes cereales, tubérculos andinos como la oca, la maca, la papa, un sinfín. Y también algunas legumbres muy oriundas, ¿no? Como también algunos granos como el cacao de selva centro, un poco de sur. Y la parte norte también tenemos ciertos granos como el café, cacao, en la parte ya frontera, lo que es el banano, lo que es también la piña, algunos frutos verdes. Y lo que consideramos sierra de ceja de selvas o ceja sierra, encontramos lo que son los frutos de bosques conocidos como el arándano, bueno, muchos berries las cuales tenemos que hoy en día tienen un sinfín de componentes bioactivos que ayudan a poder mejorar nuestro sistema inmunológico o que algunas de estas influyan en poder reducir o evitar la progresión de algunas enfermedades como cardiovasculares, enfermedades de retraso de envejecimiento, encontramos de problemas respiratorios, un sinfín. Teniendo todo esto, vamos a encontrar también que Perú tiene un sinfín de producción, ¿no? Lo más emblemático, los no tradicionales, digamos así, están representados en esa lámina, en las cuales vamos a ver que la caña de azúcar son la que tiene mayor demanda, los tubérculos andinos, debido a las zonas altoandinas, que es una fuente de carbohidratos principal en la comida, en este caso. Teniendo en consideración todo ello, vamos a pasar ahora a hablar específicamente cómo tenemos que entender al proceso de secado, ya teniendo una globalización de qué es lo que necesita o qué es lo que demanda las personas, qué potencial tiene cada región, entre otros. Pero acá quiero hacer un pequeño comentario en lo siguiente. Las estadísticas del año 2020 a nivel mundial se ha evidenciado que los alimentos deshidratados ha crecido desde un 20 hasta un 35% dependiendo de cada sector. Esto ha conllevado a que estos frutos deshidratados con ciertas características benéficas para la salud han sido demandados debido a su composición. Entonces, para poder entender este grado de composición, en este caso, vamos a ver la parte de la fuente de la materia prima, considerando una fuente animal, frutas y hortalizas, cereales y granos. Vamos a ver lo siguiente. Cuando nosotros hablamos para llevar a cabo un proceso de deshidratación, nosotros tenemos que entender qué tipo de materia vamos a deshidratarla. Si no entendemos qué tipo de materia prima vamos a deshidratar, probablemente nosotros vamos a caer en un error, vamos a perder gran parte de su valor nutricional, vamos a dañar estructura, vamos a perder ciertas características, considerando que el fin de un proceso de secado es reducir la cantidad de agua presente en estas matrices para poder alargar su vida útil, ¿no? Considerando, hay algunos términos que vamos a hablar en lo siguiente. Vamos viendo, ¿no? Considerando todo esto, ¿por qué hay que entender este fundamento? Puesto que me va a permitir más adelante, cuando hagamos la operación de secado, vamos a entender por qué y qué estamos desarrollando cada una de estas actividades. Si bien una fuente de origen animal, como es la carne, tiene un alto contenido en proteínas, grasas, ¿no? Y estamos hablando que estos tres grupos de alimentos, las cuales se ha clasificado, tienen un alrededor entre 80 hasta 92% de agua. Esto nos va a permitir, ¿qué cosa? Voy a volver a retomar
a la carne. La carne, como al tener un alto contenido proteico, bajo en carbohidratos, entre otros, su parte de desarrollo, cuando hagamos un proceso de deshidratación o secado, va a conformarse muy diferente. En cuestión de las frutas, hortalizas, su mayor contenido composicional, sabemos que todo es el agua, pero tenemos, ¿qué cosa? Carbohidratos, componentes bioactivos, termosensibles, entre otros. Y si nosotros nos vamos a granos frescos, ¿no? Eh, sean estos cereales o cualquier grano a partir de las leguminosas, tienen un mayor contenido de carbohidratos y dentro de ellos también tenemos bastante enlace, eh, la lignina, entre otros, que nos va a permitir desarrollar y entenderlo. Entonces, lo que quiero resumirlo es de que todos estos alimentos difieren en su composición y también van a diferir en su composición de especies químicas, como son algunos elementos que pueden aparecer en la lámina, como el sodio, potasio, calcio, cromo, fierro, qué sé yo, un sinfín de acuerdo a su composición de cada una de estas matrices. Pero sí vamos a encontrar lo siguiente, que en lo particular o de manera similar tenemos lo que concierne el mayor componente, que es el agua. Entonces, teniendo ese tipo de concepto, vamos a poder pasar y entender qué es lo que queremos desarrollar en principio y qué es lo que nosotros buscamos encontrar. Muchos trabajos se han venido desarrollando, que en sinfín la industria de deshidratados ha funcionado desde años prehistóricos, considerando un secado a bajas temperaturas, como el caso de los Himalaya, al poder deshidratar el pescado a temperaturas cercanas al punto de congelación del agua, y como también el proceso de secado de los antecesores, como los incas, que de manera indirecta comenzaban a deshidratar sus alimentos dejándolos en puestas al sol, en este caso. Un sinfín de técnicas que hoy en día se persisten. Sin embargo, la tecnología, el proceso de globalización y la ingeniería multidisciplinar, como es la ingeniería mecánica, mecatrónica, alimentaria, agroindustrial, entre otras, han podido desarrollar un sinfín de parámetros que hoy en día les voy a ir comentando. Entonces, ya hemos visto así de forma muy sintética lo que concierne, ¿no? Cuando hablamos de una matriz tenemos que vernos su grado composicional. Pero veamos ahora cómo es el proceso, ¿no? Acá contempla tres partes fundamentales del proceso de deshidratación. Vamos a ver lo siguiente. Teniendo en consideración que los granos, en este caso que vamos a originar, sean estos granos andinos o legumbres, en este caso dependiendo de cuál sea la materia prima que vamos a procesar, mayormente vamos a utilizar secadores convencionales. Eh, los secadores convencionales convectivos, que esto pueden ser de tres tipos, por resistencia térmica, por resistencia eléctrica, por combustión, en este caso, combustión directa o combustión indirecta, va a considerar, en este caso, un secador, en las cuales mayormente son procesos de granos. Tenemos los granos, los secadores con tambor rotatorio, los cuales permiten mejorar, reducir ciertas características que ahora lo vamos a ver, pero al final tenemos un producto. Y ustedes me dirán, pero ese producto debería ser un grano seco. Pero ¿por qué estamos viendo acá una malla porosa y un elemento químico? Teniendo en consideración lo siguiente. Cuando nosotros hablamos de los granos o cereales, este caso tiene un sinfín de características. No olvidemos que todo alimento, sea de cualquier origen, tiene porosidad. En principio, cuando hablamos de los granos, en este caso tiene una cierta porosidad por donde van a fluir, ¿qué cosa? El líquido, en las cuales está intercomunicado con la parte intra y extracelular, en este caso, las cuales traslada ciertos componentes químicos que buscan la estabilidad celular del grano y a su vez de la conformación del alimento.
Cuando hacemos este proceso de secado, vamos a ver que acá hay un proceso físico en la cual, ¿qué pasa? Que el aire caliente va a chocar sobre la superficie del alimento y estas van a absorber esa energía en las cuales ese pequeño diferencial de energía me va a permitir poder evaporar cierta cantidad de agua superficial en cuestión del grano. Y eso va a ir arrastrando el aire en este caso. Y a medida que se va deshidratando, el agua se va a incorporar desde el centro del grano hacia la superficie. Es por ello que vamos a poder, si nosotros vemos con un microscopio electrónico de alta resolución, después de haber deshidratado a este grano, vamos a ver esta parte microporosa o parte estructural. ¿Y por qué, Steven, has puesto un átomo, ¿no? Y las cuales ese átomo está encadenado a un sinfín de componentes químicos? ¿Por qué? Porque es de mucho interés que hoy en día nosotros estamos buscando de que el alimento que vamos a deshidratar, sea un grano, sea una carne, sea una fruta o una hortaliza, reduzca las pérdidas de estos componentes bioactivos. Estamos hablando de riboflavina, licopeno, un sinfín de componentes bioactivos que me permitan a mí poder consumirlo. Considerando que este elemento que les acabo de mencionar son muy sensibles a la temperatura. En este caso, muchos de ellos estamos hablando de que su sensibilidad o desnaturalización comienzan a partir de los 45 grados a encima. Entonces, acá van a preguntarme, pero Steven, si me estás diciendo que se están perdiendo gran parte de los componentes, ¿no? Componentes bioactivos que se pueden encontrar en frutas de colores, ¿qué se podría hacer? Más adelante vamos a dar algunas soluciones técnicas que están dando hoy en día como métodos novedosos. Entonces, considerando cada uno de ellos, vamos a ver lo siguiente. Cada uno de estos procesos vamos a tener que entenderlo. Pero acá es, ¿qué parámetros debemos controlar? El tema principal, ¿no? Para poder entenderlo y poder llevar a cabo un proceso de deshidratación correcto y que mi producto guarde ciertas características destinadas para quién, destinadas para un segmento dado y que siempre y cuando respete las normas técnicas, ¿no? Vamos a hablar que acá dentro de un producto ya final, estamos mencionando, se considera un producto deshidratado cuando este esté por debajo de los 16, desde los 10 hasta los 16% de humedad, de acuerdo a la norma técnica, y esto es, vamos a hablar también de los granos, ¿no? Normalmente los granos están entre un 12 a un 13% de humedad. Retomemos qué parámetros debemos controlar. Debemos controlar en principio lo que concierne la temperatura de secado, la velocidad del aire de secado y el tiempo de secado, ¿no? Y acá, para esto, nosotros tenemos que investigar, indagar, proponer, desarrollar prototipos, en este caso, prototipos de operación, me refiero, no prototipos ya de equipos, porque eso ya hoy en día se puede conseguir, hasta se puede construir de manera muy eficiente con ciertas tecnologías. Muy bien, entonces, teniendo en consideración la velocidad del aire y la temperatura, veamos lo siguiente. Para eso nosotros tenemos que construir ahora nuestra cinética de secado. Y para esto, esta cinética de secado va a depender de dos gráficos muy interesantes que nos permiten mejorar y optimizar. ¿Pero por qué, Steven, mejorar y optimizar? Cuando yo hablo optimizar, significará de mejorar aquellas variables como la temperatura y la velocidad del aire que me permitan ahorrar ¿qué cosa? El tiempo de secado, la energía de consumo para el proceso de secado y también se vean reflejados en el producto final. Deseando qué cosa, de que tenga una menor humedad o en qué rango de humedad, o si quiero enfocarme a los componentes bioactivos que pueda presentar dicho alimento o dicha matriz alimentaria. Entonces, teniendo esa consideración, nosotros tenemos que ir haciendo un seguimiento
a la humedad, en este caso, que pueda ingresar a la cámara de secado. Es muy importante, puesto que acá hagamos una reflexión, muchas veces no hacemos este tipo de reflexión en lo siguiente. Cuando deshidratamos un alimento y cuando el contenido de humedad del aire atmosférico es muy elevado y cuando entra a la cámara de secado, estamos gastando energía de calentamiento y por ende nuestro tiempo de secado se va a alargar. Entonces, hoy en día se están viendo diferentes equipos y acoplamientos de poder utilizar trampas o retenedores de humedad. ¿Con qué finalidad? De bajar la humedad del aire atmosférico que ingrese a la cámara de calentamiento del aire y que éste tienda a poder deshidratar. Y acá entendamos dos cosas. La humedad del producto siempre tiene que ser mayor que la humedad del aire para poder llevar a cabo este proceso de deshidratación. Si no existe mucha diferencia, el tiempo de secado se va a alargar. Es algo que muchos de nosotros ya conocemos. Vamos a ver lo siguiente. Al construir estos dos cinéticas de secado me van a permitir adecuar mi parámetro. Muchas veces si queremos deshidratar una legumbre, supongamos una legumbre A, que ya tengo sus parámetros de secado, ¿sí? Bien conocidos. Y si llevo una legumbre B y lo cojo los parámetros de A, probablemente puede funcionar. Pero no nos damos cuenta que podemos generar más daño al producto final debido a que puede generar un alimento más duro, más compacto, más rígido, en las cuales puede generar ciertas características ya después de un proceso posterior, como por ejemplo si queremos llevarle a un proceso de cocción, si queremos llevarle a un proceso digamos, de harina, qué sé yo, un sinfín, ¿no? Entonces vamos a ir detallando cada una de estas características. Vemos acá, señores, que existe lo siguiente. Cuando nosotros tenemos un secado, tenemos 4 etapas fundamentales. Uno que se llama el acondicionamiento del alimento, luego se da un proceso de secado constante, que sería el acondicionamiento sería de A a B, las cuales el alimento va a comenzar a obtener esa energía que es transmitida del aire hacia la matriz, y posteriormente tenemos de B a C, es un periodo constante, que significa que la humedad va a perderse constante, es la etapa más rápida, pero a partir del punto C, que es el punto de inflexión, hasta el E, nosotros conocemos como periodo decreciente. Es aquí donde le cuesta a la máquina el poder extraer la humedad del producto, puesto que esta humedad va a estar relacionada a las cadenas que están constituyendo al alimento. Entonces ahí nosotros tenemos que ver cuáles son las características de poder tener en cuenta, ¿no? Entonces un proceso en los cuales nosotros vamos a encontrar la humedad de equilibrio, el tiempo decreciente, en las cuales me permite optimizar y hasta poder encontrar el tiempo que sea estabilizado. Y la velocidad es muy importante también de controlarla, puesto que me indicará y estará fuertemente relacionada con la velocidad del aire y la temperatura. Y ahora vamos a ver un pequeño caso estratégico de ejemplo. La velocidad, en este caso, como les estaba mencionando, tiene un periodo de acondicionamiento, una velocidad constante de pérdida de humedad, en este caso, y luego reduce la velocidad, nuevamente, como les estaba mencionando, debido a que esa cantidad de agua está relacionada. Y acá yo no hablo muchas veces de agua ligada ni agua no ligada, ¿no? Son términos que hoy en día no se utilizan, sino son que la molécula del agua acá tiene una inercia diferente, en las cuales está sujeta a diferentes macromoléculas. Entonces, teniendo en consideración todas estas dos variables, en este caso estos dos gráficos, ya me van a permitir, en este caso, poder escalar, ¿no? Si tengo grandes cantidades o volúmenes
de un alimento, yo en el equipo, el equipo industrial, ya lo puedo programar y llevar a cabo. Muy bien, vamos a ver acá un pequeño ejemplo de la cinética de secado de papaya chilena, en las cuales vamos a ver el efecto de la temperatura, y acá vamos a encontrar algo muy importante. Si a medida que vamos incrementando la temperatura, es lógico que va a deshidratarse más rápido, ¿no? Se va a deshidratar más rápido, el tiempo se acorta, ¿no? Si comparamos de uno de 40 grados centígrados con uno de 80, estamos viendo que existe una reducción cercana a un 60 a un 70%, cerca al 70%. Pero, de acuerdo a cuál sea su fin, si esta papaya se va a realizar para harina, bienvenido. Si esta papaya se quiere obtener beneficio de sus componentes nutricionales, ahí tenemos que evaluarla, si es que es o no es lo ideal deshidratar a 80 o 70 grados centígrados, ¿no? Pero por ahorro energético sería genial. Veamos, considerando cada una de ellas, que si yo deshidrato a 40 grados centígrados, estoy teniendo a los 750 minutos su estabilidad, ¿no? En este caso estamos hablando de un 10% de humedad aproximado. Pero si vamos a un medio de 60, estamos hablando de 350. Y a 80 estamos hablando de 180 minutos, o sea, un tiempo considerable. Ahorro energético, ¿no? Puedo ir llevando a otro proceso, a otro batch, a otro lote, al proceso de deshidratación o secado. Si queremos observar de manera muy rigurosa la deshidratación, vamos a encontrar lo que estaba mencionando, el proceso de inducción. Este proceso de inducción es cuando la molécula de agua va a comenzar dentro del alimento a poder distribuirse, ¿no? Va a comenzar a distribuirse, ir a la superficie y comienza el periodo de pérdida de humedad a velocidad constante. Cada uno de ellos va a perder su humedad y hasta llegar a una humedad entre 5, aproximadamente 5.2, comienza a disminuir esa velocidad. ¿Pero por qué? Porque el agua no está ya tan disponible al proceso de eliminación, en este caso. Es por ello que acá las máquinas de crece y algunos técnicos se confunden al poder decir, ya se deshidrató, ¿no? Entonces hay que tener un periodo de tiempo prudente considerando la construcción de estos dos parámetros, ¿no? La curva de pérdida de peso y la de velocidad, las cuales nos permiten encontrar el tiempo, la velocidad crítica, entre otros. A ver, creo que existe una pregunta. Muy bien, acá hay una pregunta muy interesante. Hola Daisy Ramírez, un gusto saludarte. ¿Cuál es la proporción entre el peso de la fruta para generar 1 kilogramo de producto deshidratado? Muy bien. Para poder obtener, estamos hablando de una relación de 7 a 8 kilogramos de fruta, ¿no? Considerando como sea, todo depende de la cantidad de agua, estamos hablando, ¿no? Entonces, entre 7 a 8, entre 7 a 8 kilogramos, podemos obtener 1 kilogramo. Bueno, espero te haya contestado, Daisy. Me parece muy interesante tu pregunta. No hay una relación, sino que hay que verlo, ¿no? En este caso, ahorita estamos en la parte de experimentación y ahora vamos a ir a la parte técnica, que me parece genial tu pregunta. Espero haberte dado ya respuesta. Voy a continuar. Muy bien, entonces, teniendo en consideración, nosotros tenemos que evaluar, ¿no? No solamente es ver parámetros de rendimiento, sino también ver en otras características que es muy importante para poderlas viabilizar, ¿no? Ahí tienen, los gráficos son de Vega y Lemus de 2006, en este caso de la base de datos de ScienceDirect, entre otros. Muy bien, y acá vamos a encontrar ciertas características muy importantes de lo siguiente. Ya me va a decir, Steven, ya tienes el producto deshidratado que puede ser una legumbre, un fruto, qué sé yo, un aguaimanto,
puede ser algún berry, qué sé yo, un sinfín. Steven, normalmente, ¿qué parámetros nos exigen para poder muchas veces tener un producto de calidad? Según la norma técnica, algunas de ellas están basados en la parte composicional y en la parte organoléptica, pero mayormente los productos que productos típicos de control de calidad, normalmente se utiliza la humedad y se utiliza un colorímetro, ¿no? Pero si nosotros queremos dar el plus, si queremos tener un mejor panorama de las características que puede tener nuestro producto y poderlo vender de una manera más llamativa, decir, oye, mi producto tiene ciertas características a diferencia de este producto. Está comprobado y acá está su ficha técnica, sus parámetros obtenidos en laboratorio son estos y esto es lo que te ofrezco. Entonces, para ello, parece que hay otra pregunta. Hola Rosario Sofía, Hualpa Condori, ¿cuál es la temperatura óptima? Muy bien, es una muy buena pregunta. Y acá quiero aclarar lo siguiente. Para poder encontrar la palabra óptimo significa dos cosas: maximizar o minimizar los parámetros de proceso en busca de maximizar o minimizar lo que estoy deseando, ¿sí? No confundir, porque muchas veces en lo clásico siempre decimos con las cinéticas que hemos visto anteriormente. Voy a retroceder, disculpen. Con esta cinética nosotros solamente encontramos parámetros de proceso, nada más, ¿no? No son óptimos. Para poder optimizar, nosotros tenemos que recurrir a un diseño de optimización para poder encontrar cuál de ellos y buscando en sí qué es lo que deseo, ¿no? Si quiero lo siguiente, y voy a enlazarlo con esta lámina, ¿sí? Para poderlos entender y así se generan los productos industrializados y cómo se deben comercializar. ¿Vale? Estoy dando un enfoque multidisciplinar para que esto salga llamativo. Bueno, también Daisy me pregunta cuál es el proceso ideal para deshidratar berries. Voy a detallar ahora lo siguiente, ¿sí? Voy a enlazar primero esta lámina y doy respuesta. Entonces, ¿qué parámetros de control de calidad debo medir en el producto final? Muy importante, que ya les he mencionado, de acuerdo a las normas técnicas, los productos deshidratados estamos viendo desde un 10 hasta un 15% para cuestiones de granos andinos y leguminosas. Pero normalmente se hace como control de calidad la humedad. Ojo, también debemos medir, si vamos a ver, entre otros, debemos medir la cantidad, en este caso, de humedad, eh, el color, la textura, y también tengo que medir algunos componentes bioactivos. ¿Para qué? Para que esto sea una herramienta que me permita tener un mejor ingreso al mercado. ¿Y esto a qué me refiero? El color me va a permitir ver si es que el proceso de secado, utilizando cierta temperatura, con cierta cantidad de velocidad de aire, no me genere ese oscurecimiento, porque normalmente los procesos de secado generan oscurecimiento cuando la temperatura sea mucho mayor y por ende algunos de los componentes bioactivos se van degradando. Y eso, en el, en el caso, si yo lo llevo a granos, las cuales tengan un alto contenido de aceites esenciales o que tengan su composición cadenas lipídicas, estas pueden enranciar. Entonces hay que tener mucho cuidado con este tipo de alimento. Por eso se caracterizan inicialmente. Y nosotros vamos a ver también qué compuestos bioactivos van a desarrollar. En el caso, si me preguntan como berries, tenemos que ver riboflavinas, flavonoides, qué sé yo, un sinfín de estos para ver si es que la temperatura no desnaturaliza en su totalidad, porque el secado clásico normalmente estamos viendo que es de 40 hasta 85 grados centígrados, dependiendo del tipo de matiz. Y normalmente este rango de temperatura se ha evidenciado en la literatura y hasta en la parte práctica que se pierde hasta un 60% aproximadamente de los componentes beneficiosos que cuenta dicho alimento después del proceso de deshidratación. Ojo, y los que estamos elaborando snacks, en este caso a partir de frutas, entre otros,
vamos a ver también algo muy importante, ver la textura, puesto que si yo genero un alimento muy compacto, muy rígido, donde tengo una mayor resistencia mecánica al proceso, me va a generar procesos de impermeabilidad cuando queramos desarrollarlo. En este caso, ¿no? Cuando queremos rehidratarlos. El caso de las legumbres, deshidratamos legumbres, pero si lo quiero llevar a un proceso ya eh, de qué sé yo, de cocción o precocciones, el proceso de remojo va a ser un poquito más y más. Entonces hay que tener mucho cuidado con ello. Y enlazando a la pregunta que me realizaron, en este caso, vamos a ver lo siguiente. No, nosotros no podemos decir, no, bueno, en la actualidad no te puedo decir cuál es el proceso ideal para deshidratar berries, sino tendríamos que evaluarla. Y en las siguientes láminas vamos a hablar de nuevas tecnologías acopladas al proceso de deshidratación que me permitirán obtener un mejor realce con menor pérdida de componentes bioactivos, entre otros. Bueno, Orlando también pregunta, ¿qué consideraciones o puntos críticos debemos tener en cuenta en el proceso de secado de grano de maní para para mantequilla? Bueno, muy bien. Muy buena tu pregunta y justamente es uno de los puntos críticos acá. No olvidemos que el maní es, en este caso, un grano las cuales tienen un alto contenido de enlaces lipídicos dentro de su conformación. Pero cuando no hacemos una preselección, es decir, no eliminamos los granos con algunos daños defectuosos, sea por microorganismos o mecánicos, me pueden generar mayor daño. Pues como estoy trabajando con temperatura, no olvidemos que algunos de esos aceites pueden, al ser puntos tan sensibles, específicamente que son de cadena corta, pueden generar de un estado a un estado líquido y estas pueden enranciarse porque estamos emitiendo una corriente de aire. Entonces se tiene que buscar nuevas tendencias en este caso y ahora les voy a presentar. Muy bien, teniendo en consideración, creo que ya vamos entendiendo toda la parte mecánica de la industrialización. Y ahora vamos a ver lo siguiente. ¿Qué innovaciones se están desarrollando en poder reducir la pérdida de componentes bioactivos, dar una mejor característica al alimento y ahorro energético y una mejor presentación del alimento y que éstas sean de mayor disponibilidad y bioaccesibilidad al proceso de la digestión de estos nutrientes? Muy bien. Entonces, teniendo esa consideración, nosotros vamos a ver que hoy en día se están utilizando los ultrasonidos de alta potencia. No es más lo siguiente, por ejemplo, vamos a hacer acá una pequeña comparación. Cuando nosotros hemos estado antes en una fiesta, nos hemos parado cerca de vibraciones sonoras, ¿no? Plum, plum, plum. Estos son ondas acústicas, ondas mecánicas que viajan en el aire y que están en función al tiempo y que pueden mayormente poder penetrar en función a una frecuencia dada. Entonces, este concepto de onda acústica se ha venido incorporando hoy en día a procesos de secado en las cuales permiten mejorar, ¿qué cosa? La textura del alimento, reducir la humedad en tiempos cortos, ahorro de energía. Esta tecnología es amigable con el medio ambiente, un sinfín. Entonces, teniendo esa consideración, vamos a poder observar lo siguiente, que estos equipos ya se están acondicionando a diferentes plataformas de secado, especialmente si se vienen incursionando en frutos y en algunos casos los granos, ¿no? Me va a generar un proceso de secado, la extracción de humedad, es un procedimiento no térmico, que en esto voy a trabajar con temperaturas más bajas, ¿no? Estamos hablando desde temperaturas desde 5 grados centígrados hasta 35 grados centígrados y algunas también se vienen trabajando por debajo de 0 grados centígrados para el proceso de deshidratación. ¿Buscando qué fin? Uno, no generar una estructura muy compacta, muy rígida, o dura, y también que conserve la mayor cantidad de componentes bioactivos que hoy en día se necesitan para un proceso final. Vamos a ver, señores, lo siguiente. Acá vamos a ver un equipo de ultrasonido acoplado al secador
Y veamos en estas gráficas lo siguiente. Encontramos que si nosotros hacemos la tendencia tradicional de un secado de zanahoria, vamos a encontrar que estamos deshidratando por encima de los 100 minutos, ¿no? Pero si utilizamos ultrasonido, en este caso, vamos a reducir entre un 60-70% de tiempo. Wow. Imaginemos que si yo deshidrato esta zanahoria y me consumo 100 soles en energía, voy a ahorrar 60 soles. Esto me va a permitir, ¿qué cosa? Obtener una zanahoria de ahorro energético, conservando sus propiedades mecánicas, color, y lo bueno que promociona es de que no se pierde el color desde un inicial hacia un producto final. Se han venido desarrollando diferentes matrices como manzana, berenjena, hemos visto también en granos de café que hoy en día lo están realizando, están en nivel prototipo, debido a que el café también tiene como aceites esenciales y son esos aceites esenciales que dan la bondad hacia el perfil de taza. En algunas leguminosas se están haciendo, como por ejemplo he visto que se han desarrollado en el tarwi, una especie oriunda de nuestra zonas altoandinas. Y entrando acá al proceso del maní, en este caso podría ser, ¿no? Un punto clave es la temperatura. Si nosotros desarrollamos esta tecnología acoplada al ultrasonido, me permitirán, en este caso, no romper esa cadena lipídica, no se enrancia el maní y al final poder obtener un producto, un maní limpio en sabor, me refiero que no tenga esas trazas de rancidez que los catadores lo pueden percibir en este caso. Esas son las novedades. También quería mencionarles que hay novedades en utilizar secadores con microondas, que hoy en día se están utilizando, permiten una mejor redistribución, también de acuerdo a qué tipo de alimentos. Pero en granos ya se vienen utilizando estos tipos en los cuales ya se vienen acoplando y desarrollando. En Perú, como proceso de secado, no, nosotros como Instituto de Mejoramiento Productivo estamos tratando de desarrollar, ya tenemos los prototipos y vamos a incursionar en el desarrollo de este tipo de secado, incluyendo aquellos alimentos muy sensibles para poderlos escalar. Ujú. Y considerando que posteriormente ya vienen a los tipos de envases, de acuerdo a si vamos a ver una venta tradicional, diría una venta en mercado nacional o una venta en mercado extranjero, ¿no? Que normalmente se sacan en saco de polietileno y posteriormente en sacos de yute, siempre y cuando estos tengan una consideración fitosanitaria y además una humedad de 12% a 13%. En mercado nacional, en bolsas bilaminadas, en algunos de los casos, o bolsas de polietileno de baja densidad. Vamos a ver, acá hay otra consulta de Gladys. Muy bien, hola Gladys, a ver, dice, para las frutas, ¿cuáles son los puntos críticos a tener en cuenta después de la deshidratación? Se requiere contar con el almacenamiento con temperatura controlada, como frío. Muy bien. Acá nosotros vamos a ver la barrera, estimada Gladys. Cuando nosotros deshidratamos a un alimento, estas se estabilizan, pero como tienen una menor humedad, en este caso, si la dejamos al aire libre, estas se van a humectar, va a generar problemas de carga microbiana, específicamente los hongos van a predominar, pero para ello nosotros vamos a empacarlo, en este caso, con bolsas bilaminadas o trilaminadas, de acuerdo a qué segmento sea, ojo, ¿no? De acuerdo a qué segmento sea, porque normalmente nos permiten utilizar las BOB o la de polietileno de baja densidad o alta densidad, ¿no? Esas nos van a permitir la siguiente. Ahora, ¿te refieres a temperatura controlada? No, muchos de los alimentos deshidratados a temperatura ambiente se mantienen estables. Ojo, y eso dependerá, como digo, de la barrera, del envase que vamos a desarrollar. No es necesario utilizar cadena de frío. Muy bien. Bueno, yo espero que les haya gustado esta pequeña presentación interactiva. Ha sido un poquito técnico, un poquito de lo que hoy en día la tendencia tiene, entre otras.
Acá hay otra pregunta de Rosario. Ingeniero, ¿tendrá usted alguna tabla donde indique a qué temperatura se deben deshidratar? Muy bien. Muy bien. Una de las características que acá me acabo de resaltar es muy, muy importante. Las características organolépticas que hoy en día se ven en el desarrollo de los frutos deshidratados, leguminosas, entre carnes, eso depende de qué tipo de secador. Yo, en este caso, he aplicado un secador industrial, ¿de acuerdo? Puesto que la forma de hacer calor y de calentar al aire puede diferir, porque la combustión por propano, en este caso, de poder calentarlo, también puede generar algunas trazas y puede generar algún efecto, ¿no? En este caso. Si utilizamos energía eléctrica, es la más limpia, pero también que tiene su desventaja, ¿no? Del consumo energético y de cuánto sea la capacidad, porque hay secadores industriales que estamos hablando de 600, 700 kilos también, de acuerdo, o sea, los tambores rotatorios estamos hablando de 1 tonelada aproximado. Muy bien, señores, como pueden apreciar, agradezco su asistencia. Creo que me he extendido más de lo debido. A mí me mencionaron 40 minutos, me he extendido un poquito más. Sí, me he extendido unos 3 minutos, he cumplido con el tiempo establecido. Dejo mis datos para cualquier consulta. Está mi número telefónico. En principio agradezco una vez más a Tony, muchas Sierra. gracias por tu ponencia el día de hoy. Para las palabras finales del evento, invito al ingeniero Publio Castro Santander. Él es coordinador de sede Ancash de Sierra y Selva Exportadora. Sí, hello, muy buenos días. Bueno, ante todo, en primer lugar, quiero dar las gracias al ingeniero Steven Chukisuta por su participación en este seminario y por el tiempo que se ha dado para poder compartir esta información muy valiosa sobre la industrialización de alimentos, enfocado básicamente a los procesos de secado. El desarrollo de este seminario nos ha permitido conocer la técnica de secado como una alternativa de procesamiento de alimentos frescos, y así también tener en cuenta que esta es una operación muy importante que evita la proliferación de microorganismos y aumenta la vida útil y disponibilidad de los mismos. También es muy importante el seminario brindado y los conocimientos que nos ha podido compartir el ingeniero, porque nos ha permitido conocer las diversas consideraciones técnicas, parámetros de control de secado a tener en cuenta y algunas nuevas técnicas que se están desarrollando para poder mitigar la pérdida de las características organolépticas, generalmente, que son las más afectadas con estos procesos, ¿no? Esperamos que el seminario haya podido llegar a los diferentes productores de alimentos, de frutas, de granos andinos y al público en general, y al mismo tiempo se esté incentivando la implementación de estos procesos de mejora y agregación de valor en los alimentos que producen. Pues el sector en el que básicamente nos desarrollamos, el activo más importante y que es apreciado es la vida útil de nuestros productos agrícolas, por ser alimentos de gran perecibilidad. Por último, agradezco la presencia de todos los asistentes a este evento y sin más que decir, esperamos poder volvernos a encontrar en una nueva oportunidad. Muy buenos días. Muchas gracias, ingeniero Publio. No se olviden de visitar nuestra página en Facebook. Ahí se encuentra la programación de los eventos de este mes. El seminario de industrialización de alimentos ha culminado. Muchas gracias por su atención. Y les pedimos, por favor, sigan usando las mascarillas y cuidándose. Muchas gracias. Bueno, quería participar. ¿Me permites, por favor, Carmen? Tony, Adelante, diga. Sí. Bueno, agradecer este espacio que nos ha podido brindar Sierra y Selva Exportadora, en este caso. Y agradecerle a un gran amigo que es Publio Castro por la invitación y a todo su equipo. Me ha permitido darles una pequeña orientación y gustoso estoy a su servicio para lo que gusten. Quiero hacer una invitación que las puertas del Instituto de Investigación del Mejoramiento Productivo de la Universidad Autónoma de Chota les abre las puertas para cualquier trabajo en conjunto. Estamos dispuestos para seguir manteniendo estos lazos y que promuevan estas cadenas productivas de la micro y mediana empresa.
Estimado Pablo Salinas, agradecerte también. Estimada Carmen, Yasmín, que tengan muy buen día, a cuidarse y enhorabuena por esta realización de estos eventos. Muchas gracias, participantes. Muchas gracias a todos y a cuidarse. Gobierno del Perú. Bicentenario del Perú, 2021.